mismo. Ahora ya casi somos iguales. Oh, los defensores del papado declaran que la iglesia ha sido calumniada y el mundo protestante se inclina a creerlo. Muchos sostienen que es injusto juzgar a la iglesia de nuestros días por las abominaciones y los absurdos que la caracterizaron cuando dominaba en los siglos de ignorancia y de tinieblas. La iglesia papal, dice este capítulo en la página 620, no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Bájense las medidas que la están restringiendo y déjese que Roma recupere su antiguo poder y entonces se verá resucitar su acto de tiranía y de persecución. ¿Alguien había leído esto? ¿Alguien lo había leído? ¿O no? ¿Saben por qué no persigue la Iglesia Católica, hermanos? Es que ya cambió, dicen. Es que ahora es otra. Es que aquella era cuando había ignorancia, cuando las mentes eran medio cerradas. Ahora estamos en una época de tanto crecimiento, de tanta tecnología. Ahora las cosas han cambiado. Ahora, algunos han dicho, hasta ya usan la Biblia. Ya predican. Ya oran, ya cantan. O sea, van mejorando. ¿Saben por qué no persigue, hermanos? Porque no puede. Porque hay ciertas restricciones todavía que no le permiten perseguir. Quítense esas restricciones, nos dice la profeta de Dios a nosotros, y verán en el mismo instante que surge otra vez el fuego de la persecución. Oh, pero cómo se habla en forma distinta de esto ahora. Las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. Los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden aún a los mismos papistas. Y les resulta incomprensible. Oh, Dios mío, ¿cómo es posible que siendo lo que somos y con la historia que tenemos, somos tan amigos? Hace unos días me dieron unos documentos y agradezco a los hermanos que me han dado ciertos documentos donde la iglesia luterana, ¿les suena a ustedes algo eso? La iglesia luterana volvió a entablar relaciones con el Papa y se pidieron perdón, pero Lutero. La iglesia luterana pidió perdón por haberse separado. Si Lutero resucitara, se vuelve a desmayar de solo la impresión que le daría lo que está pasando, hermanos. Tanto que luchó Lutero restaurando las verdades bíblicas para que ahora sus seguidores pidan perdón por eso y vuelvan a Roma. ¿Saben lo que pensaría Lutero si se levantara, hermanos? ¿Saben la decepción que tendría de lo que está pasando con su iglesia? Por aquella que luchó, por aquella que estuvo dispuesto a dar hasta la vida por rescatar las verdades bíblicas, y que ahora sus seguidores vayan de regreso ahí con el Papa, le pidan perdón por la tontería que hicieron de separarse y ahora se vuelven a unir. Sigue diciendo, los hombres cierran los ojos, y miren ante qué los cierran, ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo, dice la palabra de Dios. Miren cómo lo describe. Dice, como hermanos separados. Dice, como nuestra iglesia antigua mala, ahora buena. ¿Saben cómo lo describe? Hay que despertar a la gente a que tenga conciencia y detengan lo más posible los avances de este enemigo peligrosísimo. Ustedes dirán, pero no, ¿cómo enemigo peligrosísimo? Con esa carita de santo. Si no le hace mal a nadie, casi ni puede caminar por donde quiera que va, bendice. Bendice a la gente, besa la tierra en un símbolo de bendición y aceptación de la tierra. Bendice a los niños, a los ancianos, los abraza. ¿Qué tiene de malo? Es un enemigo peligrosísimo, nos dice la palabra de Dios a nosotros. Es un enemigo.
Leo más, la página 627 de este libro. La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad, dice la palabra de Dios, no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Nadie se engañe. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba al mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de Roma. Es el mismo, hermanos. No se engañen. Quiero leer una cita más acá, porque no es el propósito leer este libro. Ustedes lo pueden leer después en sus casas. Sigue diciendo, se ha verificado un cambio en las relaciones Roma-protestantismo. Ha habido un cambio, dice, pero no es el papado el que ha cambiado. Si el catolicismo se parece mucho en verdad al protestantismo de hoy, es debido a lo mucho que el protestantismo ha degenerado desde tiempo de los reformadores. ¿Por qué hoy somos todos hermanos? ¿Porque Roma se hizo hermana de nosotros? No. Es que nosotros, los protestantes, nos hemos apartado tanto de los principios de los reformadores, y por eso es que nos hemos vuelto a Roma, y por eso ahora somos parecidos. Cuánto quisiera leerles a ustedes acá, pero leo solamente una declaración de la página 629. Un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y se lo haría aborrecer y rehuir. Ustedes dirán, pero ¿cómo es esto? No que mientras más leemos la Biblia debiéramos ser más amorosos, ¿o no? No que mientras más oramos debiéramos tener más amor los unos por los otros. Pero aquí nos dice Dios que si leyéramos la Biblia como se debe y con oración, ¿saben lo que se lograría con eso? Aborrecer al enemigo. Porque el enemigo nos pone carita de santo, pero por detrás trae una espada y riéndose con nosotros nos quiere dar la muerte. Y eso nadie lo mira. ¿Quién quiere a un amigo así? ¿Quién busca a un enemigo así para sonreírle? Oh, pero con esa carita todo el mundo ha sido echado en su bolsa. Oh, hermanos, qué triste. Leo la última. No, hay mucho más. Les leo aquí algo más. La palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Y miren la advertencia. Descuídense estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. ¿Entendieron lo que dije? ¿Qué página es? Estoy leyendo la página 638. 630. Estoy saltando así todo el capítulo. Ustedes lo pueden leer después. Solamente he llamado atención a un par de citas que a mí me llaman la atención. 638 del conflicto de los siglos. Pero es el capítulo la libertad de conciencia amenazada. Es el último párrafo de este libro, de este capítulo. Si se descuidan las advertencias de Dios con respecto a este inminente peligro, el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y esta ya le ha sido concedida. Muy pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. ¿Entendieron algo de lo que les leí? ¿Alguien entendió algo? ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios identifica al enemigo? Cuidado, dice, cuidado. No te dejes engañar por la carita que te pone. Es un enemigo terrible. Es el que va a levantar la persecución contra el pueblo de Dios. Es el que está llevando a la mayoría de personas a la muerte. Es el que está engañando a todo el mundo, inclusive ¿a quiénes? Si este es el blanco de ataque, ¿por qué se sorprenden ustedes?
¿Por qué se sorprenden de que haya problemas en esta iglesia? No, hermanos queridos. ¿Cuáles son algunas de las formas que tiene Satanás de atacar? Ahora, recordemos una cosa. Y vamos a estar volviendo a esto a cada momento. ¿Cuál es el blanco de ataque de Satanás? Díganlo. La iglesia adventista el séptimo día es el enemigo de Satanás. Ese es el blanco de ataque de Satanás. Y hermanos, nosotros a veces nos hemos confundido, hemos pensado que el ataque de Roma contra la iglesia adventista va a ser en la persecución. A veces hemos pensado así nosotros. Esa va a ser la herramienta contra nosotros. Yo me atrevo a decirles algo, hermanos, que esa será la última herramienta que Satanás usará cuando las otras ya no le den resultado. Pero él no es tonto, hermanos. Él sabe con quién está tratando. Y está usando todos los instrumentos de guerra conocidos y por conocer, que él sí conoce, los está usando en una forma general ya, todos los instrumentos. Y el que no caiga en uno, cae en otro. Y el que no caiga en otro, cae en otro. ¿Y cuántas trampas ha tirado Satanás al pueblo adventista? Que el que logre evitarlas todas, será el que irá a la persecución. Pero el que cae en otra, ahí se queda. Y ahí se logró de su propósito. Satanás lo trajo a su redil. Y vamos a ver una transparencia para que vean ustedes cómo Satanás distrae la mente del pueblo adventista cuando está a punto de dar un ataque, de hacer un ataque. En esa transparencia que ustedes están viendo ahí, es una página que posiblemente ustedes ya vieron. ¿Podemos apagar las luces, hermanos? Vamos a la parte de abajo, Gustavo, por favor. Miren, hermanos, miren cómo se ha querido distraer la mente de los adventistas. ¿Qué dice acá? Juan Pablo habla sobre religiones que no pertenecen a la católica. ¿Y saben a quién está atacando? El Papa dijo que no se va a tener piedad con las religiones clandestinas que causan tanto daño al mundo, predicando un falso evangelio. Dijo que con su unión al grupo de funcionarios árabes va a perseguir hasta las últimas consecuencias a las religiones que no pertenecen a la católica, especialmente ¿a quién? ¿A la pentecostal? Evangélica y pentecostal. ¿A la iglesia pentecostal? ¿Qué es la pentecostal, hermanos? Se le llama evangélica pentecostal. ¿Y qué dice? Miren cómo la ataca. Dijo que esa religión es escondite de ladrones, asesinos, drogadictos, apóstatas y blasfemadores de la sagrada palabra de Dios. Que cualquiera diría, ahí está el enemigo de Roma. Ahí está el enemigo de Roma. Y más abajo dice, el Papa se despidió diciendo lo siguiente: el mundo debe prepararse para que a partir del año 2000 comience a funcionar una nueva potencia mundial dirigida directamente desde el Vaticano, que tiene como uno de los objetivos fundamentales borrar de la tierra todo vestigio de la religión evangélica pentecostal. Mentira, hermanos. Esto es una mentira. ¿Saben por qué es una mentira? No es este el enemigo de Roma. No es este el enemigo de Roma. Pero ¿qué le importa a Satanás echar una mentira más entre sus propósitos de destrucción? ¿Qué le importa si así logra distraer la mente de algunos? Y la mayoría ahora está pensando, ese es entonces el enemigo. Ese será el pueblo de Dios. Y hasta los pentecostales se lo han creído, pobrecitos. ¿Saben para qué ha servido eso para los pentecostales? Para que crean que son el pueblo de Dios. Ellos identifican a la bestia. Mal, pero la identifican. Y ahora ven que Roma va contra ellos. Ahí está, dice, somos el pueblo de Dios. Qué triste. Esa es una técnica que Satanás utiliza. Distrae la mente para que la atención se ponga donde no debe estar. ¿Entienden eso? Vamos a ver otra técnica que usa. Vamos a ver ahora la segunda transparencia. Y en esta transparencia, que algunos de ustedes ya la vieron también, pues uno de ustedes fue el que me la dio. Yo sencillamente lo que hago es
Me entregan alguna cosa de material, lo recopilo, veo dónde puede encajar en algún asunto profético y ahora se los estoy presentando. ¿Alguien conocía ya ese documento? ¿Podemos apagar toda la luz, hermano? Si es tan amable, creo que sí. ¿Ah? Oh, ok. No, apagarlas. Apagarlas. ¿Alguien conocía ya este documento? Muy bien. No sé si le pusieron atención a esto ustedes. Al punto número 1. Este es un proyecto para evangelizar a la iglesia adventista que tiene la iglesia católica. Miren, la iglesia católica va a convertir a la iglesia adventista. Y sigue diciendo que una de las porque ese es el grupo sectario más codiciado. Aquí sí dice una verdad. Y la técnica que van a usar es ¿qué? ¿Qué dice la primera palabrita ahí? Infiltrar. Infiltrarse. Infiltrar entre los adventistas, sigue diciendo, ideas, proyectos que puedan ayudar a un acercamiento católico adventista. ¿Qué palabra les suena a ustedes ahí? Ecumenismo. Oh, va a haber un acercamiento. Y dice, va a haber que hacer ciertas concesiones. ¿Alguien sabe lo que quiere decir con una concesión, hermanos? Ceder en algo. ¿Alguien sabe? O sea, un acuerdo, ¿no? Yo te doy algo y tú, así estamos en paz, porque así como estamos como perros y gatos. Mejor, demos un poquito cada uno y entonces estamos en paz. Hacer ciertas concesiones que tiendan a acercar el pensamiento católico entre los adventistas. Después, analizar objetivos comunes de evangelización. Hasta el final, somos hermanos, ¿qué importa el día que ustedes se reúnen, que nos reunimos nosotros? Dicen. Evangelicemos todos, evangelicemos al mundo, démonos la mano, pongámonos de acuerdo. Y algunos han dicho que sí. Ahora, hay que romper ciertos conceptos equivocados que los adventistas tienen acerca de la Iglesia Católica Romana. Eso que acabamos de leer. O sea, hay que quitar eso. O sea, no hay que ser tan duro. Eso lo dijo Elena de White porque no conocía la iglesia de hoy, dicen algunos. Pero no hay que ser tan duro. Hay que quitar esos paradigmas que están equivocados. Y se ve esta lucecita, ¿no? Esas cosas equivocadas. Hay que arreglar la mente de los adventistas para que no se confundan con la iglesia católica. ¿Cómo? Oh, un tunado, dije el hermano. Miren, hermanos, miren esto. Demostrar a los adventistas del séptimo día la falsedad de Elena de White, por supuesto. Es que hay que tirar eso a la basura, porque eso es falso. Hay que enseñar a los adventistas que no crean en esa mujer. ¿Saben por qué, hermanos queridos? ¿Saben por qué hay que quitar a esa mujer del escenario? ¿Saben por qué? Porque ahí se le desenmascara como el mismo enviado del diablo. Por eso hay que quitarlo del escenario. Tirando esos libros a la basura, ya no hay quien lo diga. Ya no hay quien lo diga. Es necesario hacer eso entre los adventistas. Y alguien me dijo aquí hace unos días que en una universidad adventista estaban enseñando que esto ya no hay que tenerle mucho cuidado. Yo no sé si es cierto, a mí no me lo comentaron. Que ya no hay que tener mucha atención, que hay que estudiarlos en su contexto. Hay cosas que nosotros las interpretamos mal. Yo no sé, hermanos, pero a mí la palabra de Dios me dice que la Iglesia Católica es la bestia y que la bestia la está dirigiendo el diablo. Yo no sé si tengo que ir a un seminario para estudiar eso y si Elena de White tiene que explicármelo con un comentario bíblico en hebreo, en griego y en arameo para entender yo quién es mi enemigo y quién es el diablo. Ustedes tampoco, pero hay que quitar eso del escenario porque eso estorba. Ok, sigamos viendo algunos otros. Miren, hay que explicarle a los adventistas lo perjudicial que son para la paz mundial sus posiciones acerca del Papa, la Virgen María y el domingo. ¿Les suena a ustedes a profecía eso? Sí. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios lo decía? Que por no aceptar nosotros el ecumenismo, vamos a ser considerados los causantes de la discordia mundial. ¿Y eso por qué? Porque atacamos al Papa, a la Virgen María y el domingo. Muy bien, algunos otros acá que vamos a analizar después. ¿Conocían ya esto ustedes? Bueno, les voy a mostrar algo más. Espera.
Hablando un poquito, hermano, de la infiltración, que es la primera palabrita que aparecía ahí. Satanás siempre ha sabido, hermanos queridos, que la mejor táctica que puede usar para destruir al pueblo de Dios es estar ¿a dónde? Es meterse. Porque, vamos a encender las luces un poquito. Si alguien está, por favor, ahí pendiente para encender las luces. ¿Se acuerdan ustedes lo que dijo San Pablo en el capítulo 20 del libro de los Hechos? ¿Se acuerdan? Cuando se estaba despidiendo, Pablo le dice a los hermanos, versículo 28, capítulo 20, versículo 28. Vamos a ir uniendo estos pasajes acá. Hechos 20, 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y es más, dice Pablo. ¿Qué dice? De entre vosotros mismos saldrán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Miren, hermano, este ya es un problema más serio. Ese es un problema serio. Porque aquí se está hablando ya de una obra de Satanás encubierta desde adentro. Personas que se meten dentro del pueblo de Dios y empiezan a hacer su obra de destrucción. Y como si eso no fuera suficiente, hay otros que surgen de entre medio mismo. Combinados entonces los que ya estaban adentro con los que han entrado, Satanás empieza a hacer una obra de desastre dentro del pueblo de Dios. ¿Y saben una cosa, hermanos? ¿Creen ustedes que Satanás está obrando desde afuera o desde adentro? Correcto, yo también tengo esa humilde opinión. Y mi opinión es que Satanás está obrando desde adentro y desde afuera. Él no va a permitir espacios libres. Él no va a permitir espacios libres, hermanos. La Biblia dice que Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar a como dé lugar, y sabe que le queda poco tiempo. ¿Va entonces a estar dejando lugares sin obrar? No. No. Y hermanos, hoy me atrevo a decirles que yo creo que de eso se trata la peor etapa del proceso de zarandeo dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No muchos hablan del zarandeo. Y lo peor es que muy pocos tienen idea de cómo sería la verdadera crisis dentro del pueblo de Dios. Vamos a ver cómo podemos analizar nosotros este problema en esta tarde. Este documento, hermanos queridos, apareció en el mes de abril de este año. De un proyecto de infiltrar agentes dentro del pueblo de Dios para hacer una obra de desastre.